hablar sobre el conocimiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Algo que nos fuimos preguntando y que ya veníamos armando, y justo esta semana nosotros también hemos recibido mucha palabra de lo mismo, era sobre el Espíritu, la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿conozco la voz del Espíritu Santo? Cuando Dios nos habla a nosotros, a ver si escuchamos y si reconocemos la voz de Dios. La pregunta es, ¿conozco? Pregúntense ustedes, no respondan, pero ¿conozco la voz del Espíritu Santo? Quería que busquemos en Hebreos 3, 7 y parte del 8. Yo voy a leer el de Reina Valera, si alguno tiene la actual, no hay problema. Que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, nos está diciendo como una manera de escucharlo, hacerle caso. Como te dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. ¿Sí? Él es nuestra guía, Él es nuestra alerta, Él es nuestra guía en todo momento. Cuando nosotros necesitamos saber a dónde ir, hablábamos de la identidad, y para saber cuál es nuestra identidad necesitamos que la voz del Espíritu Santo hable a nosotros, pero que nosotros aprendamos y conozcamos y reconozcamos también la voz del Espíritu Santo. Él nos alienta, nos alerta, y a mí me gustó cuando leí una de las palabras, dice alerta, y te está diciendo, fíjate, cuidado. Y muchas veces escuchamos la voz que te dice, no hagas eso, no es lo que Dios quiere para vos, fíjate que no te va a convenir. En la ley 3 habla de los caminos, y no te conviene ir por acá. ¿Y qué hacemos nosotros? Vamos por ahí, porque escuchamos nuestra propia voz, porque nos queremos escuchar al Espíritu Santo, y lo que hacemos es, acorde a lo que a mí más o menos me parece, pero es un alerta, es un stop. Yo a veces con mis hijos le digo, paren, porque por ahí están a punto de caerse, y ellos siguen, y yo le digo, cuando yo digo paren, frenen, y es eso, es frenar. Y el Espíritu Santo acá, vuelven en el 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como les dice, o sea, está diciendo que nos está hablando, hagamos como nos dice. Y el pueblo de Israel, yo tomaba ejemplo de eso, no querían escuchar, era más fácil desobedecer, era más fácil, ahora uno piensa, mirá todo lo que hizo, todo lo que Dios le mostró, y sin embargo a nosotros también, hizo un montón de cosas, nos mostró un montón de cosas, y sin embargo seguimos a veces sin querer escucharlo, porque no buscamos de ese conocimiento. El Espíritu Santo está dentro nuestro. Nosotros lo que hacemos es todos los días tener que escucharlo, a diario, hasta para si tengo que realmente salir, si tengo que realmente ir a tal lado, si realmente tengo que decir ciertas cosas, el Espíritu Santo es el que nos va guiando. El pueblo de Israel tenía una guía, pero sin embargo no querían escuchar la voz de Dios. Y ellos porque era más fácil también desobedecer. A veces cuando uno está realmente desganado, caído, que no sabe cómo hacer, el Espíritu Santo es el que va a gemir por nosotros, es el que va a interceder por nosotros, porque Dios nos dejó el Espíritu Santo a nosotros para poder tener esa guía, para poder ir derecho, caminar, y si nos caemos, volvernos a levantar, porque es la voz que nos alienta, la voz que nos hace seguir. En el 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir, debilidades. O sea, sabe que somos re flojitos, sabe que nos vamos a caer, sabe que vamos a ir contra la pared, sabe que nosotros hay cosas que las vemos y las queremos seguir haciendo. Parte de la búsqueda de la identidad que a veces hablamos con el que veníamos hablando en las clases es eso. Yo tenía cierta gente con la que me juntaba y que no estaba bien. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo, mirá, no está bien. Y yo era como, bueno, y seguía mi camino, seguía mi ruta. El Espíritu Santo te va a ir guiando. Lo importante es, como dijimos al principio, ¿conozco realmente la voz del Espíritu Santo? ¿Le hago caso a la voz del Espíritu Santo? Sigue diciendo,
Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, no sabemos, porque realmente a veces nos arrodillamos a orar o simplemente nos ponemos a orar y ni siquiera sabemos qué le vamos a pedir porque pedimos y pedimos mal, dice la palabra. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios fue sabio. Dios nos dejó el Espíritu Santo para guiarnos, para corregirnos, para interceder, porque Él sabía, Él es sabio, Él sabía que nosotros no íbamos a poder, que ni siquiera íbamos a saber qué pedir, que muchas veces en nuestra debilidad íbamos a accionar mal. Él sabía, por eso nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para que nosotros aprendamos a escucharlo. A veces decimos, uy, pero ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué nadie me habló? El Espíritu Santo, si vos lo aprendés a escuchar, muchas veces he escuchado el testimonio de personas que dicen, solo Dios me ayudó, porque en ese momento estaba solo. Y sí, porque Dios a veces permite que estemos solos, porque solo físicamente, porque el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, para ayudarnos, y el guiarse les voy a remarcar un montón, porque es eso, es simplemente eso, es una guía, un consuelo, es el que nos llena, es el que nos alienta, el que nos levanta, el que a veces cuando estamos mal, es el que nos levanta. Así como el pueblo de Israel, y vuelvo a tomar el mismo ejemplo, despreció, no quiso aceptar la corrección de Dios, así a veces hacemos nosotros. Tratemos de no menospreciar, tratemos de no hacerlo. Después al final les vamos a leer un versículo sobre eso. Pero no menospreciemos el Espíritu Santo. Dios nos dejó para que nosotros tengamos ese consuelo, es decir, tengo a alguien que con gemidos indecibles, con formas de las cuales ni siquiera nos imaginamos, quiere decir, con formas de las cuales ni siquiera puedo mencionarlo, ni siquiera puedo decir, mirá, así, de esa manera yo pido por vos, ni siquiera la podemos imaginar, porque así es, indecibles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. No menospreciemos, porque la corrección está, la corrección va a venir. El Espíritu Santo, cuando quieras hacer algo que no está bien, te va a decir, mirá, eso no está bien. A veces yo creo que nos habla más, yo me imagino cuando me habla a mí con un poco más de calma, hasta que siento que ya es como, para un poco, ya satura. Pero el Espíritu Santo nos habla con amor, y Él es el que intercede, y Él es el que le dice a Dios, esto pasa, porque muchas veces te va a tocar que te vas a arrodillar a orar, no vas a saber ni cómo empezar. Y más cuando a veces uno pasa cosas de violencia, de abusos o de situaciones que no están buenas para uno, a veces ni siquiera sabe cómo pedirlas. Señor, ¿qué necesito? ¿Cómo hago para retirarlo? Yo cuando empecé a intentar sanar, digo intentar porque era como un intento que comencé a hacer, yo no sabía ni cómo hacer. ¿Qué hago? ¿Qué digo primero? Yo le decía a él, ¿cómo acciono? Porque ella había estado un paso más adelante. Yo, ¿cómo se hace? Y él me miraba y dice, Dios te va a mostrar. Y sí, es verdad, porque con todos lo hace de forma diferente, porque el Espíritu Santo con cada uno actúa de manera diferente. Y Él es el que intercede por cada uno, ¿sí? Entonces, aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, conozcamos la voz del Espíritu Santo. ¿Y ahora? Parte de conocer la voz del Espíritu Santo, o conocer el Espíritu Santo, viene de conocer la palabra. Esa es la parte que me toca a mí. Yo quería hablar de conocer la palabra. Muchos hemos leído la Biblia, hemos leído muchas veces más, a veces algunos que sabemos versículos de memoria, pero no conocemos como tenemos que conocer la palabra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué está la palabra? Le voy a leer un versículo, yo le voy a leer en el lenguaje de traducción actual, que me parece que está más explicado. Después ustedes búsquenlo en Reina Valera o en la versión que tengan, en Proverbios 1:4. Ahí explica para qué es la palabra. Explica bien para qué es el proverbio, pero en este momento lo vamos a llevar a la palabra general. Dice, Proverbios 1:4, en lenguaje actual. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. ¿Para qué es la palabra? Para corregirnos, para pensar bien, para actuar bien, para ser más sabios. Eso hace que nosotros como Jesús cuando fue tentado por el diablo, ¿se acuerdan? Que estuvo 40 días, ¿Jesús qué decía? No,
el diablo lo tentaba con reinado y no, decía, no, la palabra dice, las escrituras dicen, Dios dice, el Espíritu Santo sirve para guiarte en esa sabiduría. ¿Yo para qué conozco la palabra? ¿Para qué la leo la palabra? Uno a veces no entiende para qué la lea la palabra. Para aprender. Para que el Espíritu Santo en ese saber nos guíe. Y nos va a repetir y nos va a traer a memoria todas las palabras que nosotros conocemos en el momento necesario. Después dice un poquito más abajo, en Proverbios 1:7, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. A mí me gusta la versión también Reina Valera, que dice, el temor de Jehová, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Porque a veces muchos hablan del temor como miedo en sí, pero no es miedo. El temor de Jehová es obediencia. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Después más abajo en Proverbios 8:13 dice, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. En Reina Valera dice, en principio de la sabiduría es temor a Jehová, y el temor a Jehová es aborrecer el mal. ¿Ustedes quieren saber una guía de qué es lo que yo tengo que hacer en mi vida? Aborrecer el mal. Y el Espíritu Santo me va a decir qué está bien y qué está mal. ¿Drogarme está bien? No, está mal. Entonces yo me tengo que alejar. Si quiero obedecer a Dios, si quiero hacer las cosas correctas en mi vida, está mal. ¿Tratar mal a una persona está bien? No. No hace falta ni siquiera que el Espíritu Santo me guíe en eso. O sea, está mal. ¿Insultar a una persona está bien? No. Entonces hace falta marcar eso. ¿Para qué leo la Biblia? ¿Para qué busco al Espíritu Santo? ¿Por qué me arrodillo todos los días para que Dios me escuche? Para saber lo que está bien y lo que está mal. Y si me alejo de lo que está mal, me acerco más a Dios. Eso dice la palabra. Tan sencillo como eso. Quiero tener temor de Dios, quiero tener reverencia y respeto a Él y lo que Él dice, me alejo de lo que está mal. Y quiero saber lo que está mal, bueno, que el Espíritu, y ahí le pido al Espíritu Santo, guíame para saber lo que está bien y lo que está mal. El alcoholizarse, ¿está mal? Está mal. Drogarse, ¿está bien? No está mal. Lastimar el cuerpo, ¿está bien? No, está mal. Hay muchas cosas que no hace falta mucha sabiduría e inteligencia para tener. Hay cosas que uno ya sabe que están mal y como decía mi esposa, pero uno las quiere hacer igual. No, si uno quiere acercarse a Dios y agradar a Dios, sabe las cosas que están mal, no hay que hacerlo. Entonces me acerco más a Dios, no me alejo más de Él. Me acerco más a Él. Y bueno, quería cerrar en Salmo 119, el versículo 105, dice, también lo voy a leer en lenguaje actual, porque está más sencillo, digamos. La Reina Valera a veces tiene muchas palabras medias rebuscadas, como es un lenguaje español antiguo y se complica un poco para leerlo. Pero bueno, está dentro de todo bastante correcto. Dice Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Yo quiero caminar hacia Dios, quiero caminar hacia el Espíritu Santo, quiero caminar hacia Cristo, que Él sea mi lumbrera. Tengo que leer la palabra y buscar el Espíritu Santo. No hay otra forma. ¿Cómo lo hago? Dios nos va a dar las herramientas. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón a que así sea. Me tengo que alejar del mal. No tengo que hacer lo malo. No tengo que envanecerme. No tengo que ser orgulloso. No tengo que ser malo con los demás. Todas las cosas que uno sabe que están mal y yo las hago porque yo en su momento pensando que estaba bien había cosas que estaban mal, hacía mal y el Espíritu Santo me llevó a decir, che, ¿estás haciendo bien? Bueno, les cuento una experiencia que me pasó esta semana, algo cortito. Uno a veces se pone a disponer a ayudar a otras personas y estaba justo escuchando una predica y dice, pero ¿y el que está al lado? Y fue como una cachetada a mí, para mí, porque automáticamente me vino un chico que vive acá, nosotros estamos frente de la playa del Galo, y vive ahí. Y yo sé que vive ahí, pero nunca me arrimé a él. Nunca le fui a hablar. Siempre lo veía, pero nunca le di una mano. Esta semana, hasta hoy fui a hablar con él. Y
Y el primer día que fui me dice, la verdad que Dios te mandó en un momento justo porque estaba mal, no tenía fuerza. Y para mí fue un cachetazo, ¿por qué? Porque yo no es que lo esquivaba, sino que lo miraba pero no decía nada, estaba haciendo algo malo y no me estaba dando cuenta. A veces no nos damos cuenta de eso, de que estamos ignorando a alguien. O no solamente a un vecino, a un papá, a una mamá, a un hermano. Le guardamos rencor, el rencor está mal. Y el Espíritu Santo nos va a guiar para eso, para saber dónde ir y en qué sentido ir. Amén. Bueno, y quería que no ignoren la palabra. La palabra es tan importante para que el Espíritu Santo hable a través de ella. Es de mutuo acuerdo. Una cosa te lleva a la otra. No que se queden con una sola cosa. No lean solamente la Biblia por leerla, y tampoco traten de buscar el Espíritu Santo sin leer la Biblia. Hagan las dos cosas que les va a servir mucho. Nada más. En Lucas 12:10, si lo pueden buscar así los vemos juntos. En Lucas 12:10 dice: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Eso es lo que hablábamos hace un ratito y le decíamos. Es imperdonable, es algo que no se tolera, Dios no lo tolera. Si lo leen bien, dice el Espíritu Santo no les será perdonado. O sea, si blasfemamos contra el Espíritu Santo, no se nos va a ser perdonado. Todo Dios nos perdona, todo con lo que nosotros venimos y acarreamos y se lo vamos dejando a sus pies, pero blasfemar contra el Espíritu Santo es algo que Dios no perdona. Entonces, tengamos ese conocimiento, comencemos a conocer la voz del Espíritu, que va a ser el que nos va a guiar. No blasfememos. ¿De qué formas? Ignorándolo, diciendo que no existe, diciendo que realmente no te voy a escuchar porque no vale lo que estás diciendo. Blasfemar, hablar mal, maldecir sobre el Espíritu Santo. Tratemos de hablar correctamente, porque es algo que no se perdona, pero aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, conozcamos la voz del Espíritu Santo todos los días, si nos disponemos un poquito y decir: Señor, yo necesito que tú me guíes porque veo que mi vida no está reaccionando bien, que mi vida no está bien, que no estoy yendo bien, que me estoy dando contra la pared, porque no te estoy escuchando. Eso es lo que necesitamos todos los días, a aprender. ¿Cómo se hace? A través de la palabra. ¿Cómo se hace? A través de la oración. ¿Cómo se hace? Todos los días un poquito. Si hoy no oran nunca, no van a arrodillarse a orar 3 horas seguidas quizás sí, para que el Espíritu Santo lo hagan, pero es todos los días un poquito, hasta que vayan de a poquito, y el Espíritu Santo va a ser el que también nos guíe a perdonar, a sanar, a hacer todas las cosas correctamente, porque nosotros no somos, nadie es perfecto, pero el Espíritu Santo nos ayuda a hacer todos los días un poquito mejor. No ignoremos su voz, aprendamos a conocerla, conozcamos la palabra, y que todo nos lleve a conocer el Espíritu Santo y que los demás puedan ver en nosotros lo mejor, ¿sí? Dios los bendiga.